Bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es la farmacología de la enfermedad del Parkinson y en una segunda parte vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento para lo que son los deterioros cognitivos. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Bueno, la enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo a nivel mundial en frecuencia después de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Se caracteriza por presentar cuatro síntomas principales, cuatro síntomas cardinales, que son la bradicinesia, el temblor de reposo, la rigidez muscular y la inestabilidad postural, perdón. A partir de estos síntomas motores, que son los cuatro principales, se desprenden una variedad de otros síntomas, dentro de los que podemos nombrar, por ejemplo, la hipomimia, la hipofonía, la micrografia, la alteración de la motilidad fina, la dificultad para realizar tareas simultáneas, una postura progresivamente alterada y deformidades posturales, lo que llaman el fenómeno de congelamiento o el freezing de la marcha, o dificultades para el inicio de la marcha y dificultades para deglutir. Y después tenemos todo lo que es el espectro de los síntomas no motores, que se le ha dado mucho más relevancia en los últimos años. Aproximadamente el 90% de los pacientes con Parkinson va a desarrollar en algún momento un síntoma no motor y incluso este tipo de síntomas pueden ser previos en su presentación a los síntomas motores. Incluso varios años antes del diagnóstico de la enfermedad ya pueden estar presentes. Algunos de esos síntomas no motores más significativos son las alteraciones del ánimo, como la depresión, la anedonia, la ansiedad, la disfunción cognitiva, la disfunción autonómica, alteraciones del sueño, como sueños vívidos, insomnio, o alteraciones sensoriales, trastornos del olfato o del gusto, por ejemplo. Dentro de la fisiopatogenia de la enfermedad del Parkinson, bueno, el origen de la patología, por lo menos en una gran medida, tiene que ver con la pérdida de neuronas en la parte compacta de la sustancia negra que proporcionan inervación al cuerpo estriado, es decir, a lo que es el núcleo caudado y el putamen. Eso tiene que ver con una pérdida de neuronas dopaminérgicas y esa pérdida se produce por la aparición de inclusiones intracelulares conocidas como cuerpos de Levy. El componente principal de los cuerpos de Lewy es la alfa-sinucleína, que es una proteína anómala que se va agregando en las neuronas y las termina destruyendo. Eh, y en general los síntomas comienzan a presentarse, los síntomas motores, cuando existe una degeneración, una destrucción del 70-80% de esas neuronas dopaminérgicas. El trastorno, aparte de lo que es la afectación dopaminérgica, a medida que avanzaba el tiempo, se ha descubierto que afectaba otras estructuras, aparte de lo que es la sustancia negra estrictamente hablando. Dentro de esas estructuras también afectadas están el tronco encefálico, el hipocampo, la corteza cerebral. Y también hay afectación de otros sistemas, no solamente del dopaminérgico, también hay afectación de neuronas noradrenérgicas, de neuronas colinérgicas y de neuronas serotoninérgicas. Bueno, un poquito, quizás esto un poco más específico de lo que es la neurología, pero está bueno como para entender cómo se generan los síntomas del Parkinson en cierta medida. Acá tenemos en la imagen, en la mitad izquierda, tenemos el circuito normal de cómo es la comunicación de la paz compacta de la sustancia negra, que es el cuadradito rosado que dice SNC ahí en el centro de la imagen, que emite ramificaciones, emite neuronas dopaminérgicas hacia lo que es putamen. Las neuronas dopaminérgicas que se proyectan de la sustancia negra al putamen normalmente tienen dos efectos. Por un lado, estimulan los receptores de dopamina D1, ahí lo que se ve la flechita verde. Eh, Esos receptores de dopamina inhiben al segmento interior del globo pálido mediante receptores GABAérgicos directos y al mismo tiempo la sustancia negra inhibe los receptores dopaminérgicos D2, que es la flechita roja que se ve ahí, que también inhiben el segmento del globo pálido interno. La inhibición del globo pálido, del putamen, digamos, eh, tiene efecto inhibidor, reduce la descarga excitatoria del núcleo subtalámico al globo pálido interno y ese equilibrio entre lo que es inhibición y excitación mantiene lo que es la función motora normal. En la mitad derecha de la figura, como vemos ahí, es lo que se produce en el Parkinson o en los parkinsonismos. Básicamente vemos que la sustancia negra no emite dopamina, entonces la función del putamen se ve alterada y la acción inhibitoria
sobre el globo pálido está disminuida. Por ende, lo que tenemos es una alteración en lo que es la entrada inhibitoria al tálamo, con un aumento de la inhibición, y eso lleva a una desorganización del movimiento tanto a nivel del tallo encefálico como de corteza. Y esto obviamente repercute en lo que son principalmente los síntomas motores del Parkinson. ¿Cuál es la estrategia terapéutica para la enfermedad de Parkinson? Básicamente se basa en la potenciación de la actividad dopaminérgica central, ya sea por vía directa o indirecta, como vamos a ver, y en ciertos estadios de la enfermedad se recurre también al bloqueo de la función colinérgica, porque se ha identificado que se también juega un papel en el origen de los síntomas y en la evolución de la enfermedad. Sin tratamiento, la enfermedad de Parkinson normalmente evoluciona y progresa a lo largo de 5 a 10 años si no se la trata a un estado aquineto-rígido, es decir, un paciente que es incapaz de movilizarse, es incapaz de cuidarse por sí mismo, y la muerte a menudo tiene que ver con un resultado de las complicaciones de la inmovilidad, incluidas neumonías por aspiración, embolia pulmonar, etc. ¿Qué tenemos disponible para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? Bueno, acá vemos los 5 principales compuestos, los 5 principales grupos farmacológicos que tenemos a disposición hoy en día. En primer lugar, la levodopa, que es asociada a inhibidores de la L-aminoácido aromático descarboxilasa, como la benseracida y la carbidopa, como el compuesto principal y el grupo principal y en la primera línea para el tratamiento. En segundo lugar, los agonistas y activadores dopaminérgicos como la bromocriptina, la cabergolina, el pramipexol, el ropinirol. En tercer lugar, los inhibidores del catabolismo de la levodopa y la dopamina, que podemos diferenciar entre los inhibidores irreversibles de la MAO-B o los inhibidores de la catecoloximetiltransferasa. En cuarto lugar, los antimuscarínicos de acción central, como el triexifenidilo, la benzotropina o el biperideno. Y en quinto lugar, la amantadina. Comenzando por la levodopa, asociada a carbidopa y benseracida, sabemos que la levodopa es el aminoácido precursor inmediato de la dopamina, que tiene capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica. Dado que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, debemos recurrir al aminoácido precursor inmediato, que sí la puede atravesar por transporte facilitado propio de aminoácidos aromáticos. Cuando ingresa al organismo, la levodopa es transformada en dopamina en las células que presentan la enzima L-aminoácido aromático descarboxilasa, que se encuentra presente en diversos tipos de células y en diversos tipos de tejidos. Fuera del sistema nervioso central, esa enzima está presente en células de la mucosa intestinal, de los capilares cerebrales, del hígado, y si la levodopa se administrara sola, entonces ese fármaco en gran parte sería descarboxilado por encima de la mucosa intestinal y en otros sitios periféricos, y aproximadamente el 95% de la levodopa que administramos se convertiría en dopamina fuera del sistema nervioso central, por lo que quedaría inutilizada para actuar a nivel cerebral. Por eso es que resulta fundamental que la levodopa se administre combinada con un inhibidor de la L-aminoácido aromático descarboxilasa, sea carbidopa o benseracida, porque eso permite reducir la cantidad de levodopa necesaria en un 75%, y de esa manera se pueden amortiguar también los efectos secundarios periféricos, porque disminuimos muchísimo la cantidad de dopamina que está circulante a nivel periférico. En el cerebro, la levodopa se convierte en dopamina por descarboxilación, principalmente dentro de las terminales presinápticas de las neuronas dopaminérgicas en el cuerpo estriado. ¿Esto por qué? Porque los inhibidores de la L-aminoácido aromático descarboxilasa no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, entonces, bueno, sí, y bloquean la enzima a nivel periférico, pero no la bloquean a nivel central. Entonces, siempre se administra la combinación de levodopa con carbidopa o levodopa con benseracida. Como vemos ahí, tenemos la levodopa combinada con carbidopa, puede venir en una proporción de 10:1 o de 4:1, es decir, 4 veces la dosis de levodopa en comparación con carbidopa, o 10 veces más de levodopa con carbidopa, y la combinación de levodopa benseracida en proporción de 4:1. La administración de la levodopa normalmente lleva a una mejoría manifiesta en los síntomas motores, principalmente lo que es la bradicinesia, la rigidez y las alteraciones de la marcha, y en menor medida tiene influencia sobre lo que es el temblor de reposo.
Sin embargo, bueno, el tratamiento con levodopa no frena el curso de la enfermedad, es decir, solamente sirve como un tratamiento sintomático. Generalmente la eficacia y el efecto de la levodopa se va reduciendo con el paso de los años. Con la terapia a largo plazo, al cabo de unos 5 años más o menos de tratamiento, entre 5 y 10 años en la gran mayoría de los casos, cerca de la mitad de los pacientes comienza a experimentar una pérdida de eficacia terapéutica. Así que bueno, eso también es importante para considerar como una característica de este tratamiento. Dentro de lo que es la cinética, la administración de estos preparados, de estas formulaciones, se hace por vía oral, presenta absorción variable. Esto tiene que ver principalmente, por un lado, con la característica propia del fármaco, pero también con características de la enfermedad, que puede hacer que la motilidad intestinal y el peristaltismo se vea alterado, entonces eso puede afectar la absorción de los fármacos. La vida media de la levodopa es corta, es de 1 a 3 horas, eh, por lo tanto la dosificación se da por lo menos entre 3, 4, 5 veces al día la toma. Tiene baja unión a proteínas, atraviesa muy bien barrera hematoencefálica, lógicamente porque tiene que llegar a hacer efecto a nivel central. Y a nivel, se metaboliza principalmente a nivel cerebral, a nivel neuronal, por acción de la L-aminoácido aromático descarboxilasa. Puede presentar reacciones adversas no motoras como trastornos gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, vasodilatación periférica con hipotensión, taquicardia, arritmias, principalmente por activación de receptores beta. Acuérdense que la dopamina puede tener también a dosis elevadas activación de receptores beta. Alteraciones psiquiátricas, es muy frecuente de ver en este tipo de pacientes un efecto muy característico que es el trastorno de control de impulsos, lo cual puede llevar a problemas, por ejemplo, con las apuestas, problemas con el consumo de otras sustancias, entre otros. Y cuando se lo retira de forma abrupta el tratamiento, puede presentar síndrome neuroléptico maligno. Y dentro de las reacciones adversas motoras, que también son bastante frecuentes, se pueden presentar disquinesias, distonías o fluctuaciones en el estado clínico, lo que se conoce como el fenómeno on-off, que es que el paciente esté bien y con buen manejo de los síntomas en un momento y a los pocos segundos el efecto desaparece y vuelve la sintomatología del Parkinson. El segundo grupo importante son los agonistas y activadores dopaminérgicos, que se pueden diferenciar entre los derivados ergóticos, que actualmente ya no se los utiliza prácticamente debido a la alta incidencia de reacciones adversas que presentaban, y los derivados no ergóticos, que sí son los que se usan actualmente, como el pramipexol, el ropinirol, la rotigotina o la apomorfina. En general, bueno, lo que son los activadores o los agonistas dopaminérgicos, como dice el nombre del grupo, son agonistas de los receptores dopaminérgicos, que habíamos visto al principio, principalmente a nivel del cuerpo estriado. Entonces lo que se busca es activar esos receptores y de esa manera mejorar los síntomas motores, principalmente del parkinsonismo. La activación de esos receptores o de esas vías a nivel de la corteza cerebral puede originar fenómenos psiquiátricos, mientras que la activación de los receptores a nivel del cuerpo estriado generaría una mejoría de los síntomas motores. Por lo tanto, bueno, obviamente que eso es uno de los principales objetivos terapéuticos que tenemos. Todo este grupo presenta alta afinidad por la subfamilia D2 de los receptores dopaminérgicos, pero hay algunas particularidades, como por ejemplo, ropinirol y pramipexol tienen actividad selectiva sobre los receptores de la subfamilia D2, principalmente los D3, en menor medida los D2 y D4. La rotigotina presenta afinidad por la subfamilia D2, pero también puede actuar en menor medida con menor afinidad sobre receptores de tipo D1. Y la apomorfina presenta afinidad por las dos subfamilias, tanto D1 como D2. Este grupo se suele utilizar con frecuencia para lo que es el manejo de las fluctuaciones motoras relacionadas con la dosis, lo que nombramos antes el fenómeno on-off, y pueden servir para prevenir las complicaciones motoras en lo que es el tratamiento con la levodopa. Con frecuencia se utiliza un agonista dopaminérgico como terapia inicial en pacientes jóvenes para reducir la aparición de las complicaciones motoras, y no suelen utilizarse en pacientes mayores de 65 años o con enfermedad avanzada, ya que no se los tolera demasiado bien, entonces en esos casos se los evita. Dentro de la cinética, pramipexol y ropinirol se administran por vía oral, rotigotina se puede administrar por vía transdérmica y apomorfina
se administra por vía parenteral o por vía sublingual. Actualmente incluso vienen ya bombas de infusión continua de apomorfina, no son las más utilizadas, pero bueno, eso ya también está disponible. Se metabolizan a nivel hepático, tiene una vida media el pramipexol de entre unas 8 a 12 horas, el ropinirol de 6 horas y la rotigotina de 5 a 7 horas y la apomorfina 40 minutos por vía subcutánea y 1 a 3 horas por vía sublingual. Dentro de las reacciones adversas, todas están derivadas de la hiperactivación o la activación dopaminérgica. Puede haber náuseas, vómitos, hipotensión, trastornos psiquiátricos, alucinaciones, confusión, alteración en el control de impulsos, fatiga, somnolencia, prolongación en el intervalo QT, esto principalmente relacionada con la apomorfina. En cuanto a los inhibidores irreversibles de la monoaminoxidasa B, eh, sabemos que la monoaminoxidasa B predomina en el cuerpo estriado y es la responsable de la mayor parte del metabolismo oxidativo de la dopamina en el cerebro, es decir, cuando la levodopa pasa a dopamina, una vez que esa dopamina cumple su efecto, se metaboliza por acción de la MAO-B y por lo tanto la inhibición de esa enzima va a llevar obviamente a un aumento en los niveles y en la vida media de la dopamina presente. Para eso tenemos disponibles tres principales compuestos que son selegilina, rasagilina y safinamida. Entonces, bueno, como decíamos recién, la inhibición en la acción de la metabolización por la MAO-B de la dopamina llevaría a un aumento en la concentración de dopamina cerebral sin afectar a las otras monoaminas. Y como mecanismo accesorio, mucho menos importante, pero también se lo identificó, tenemos la inhibición de la penetración de dopamina y de tiramina en las terminaciones correspondientes, lo que mejora también la actividad dopaminérgica, es decir, inhibe la recaptación. Al presentar selectividad por la isoforma B de la monoaminoxidasa, estos inhibidores no tienen el riesgo de producir la reacción tiramínica que sí pueden generar los inhibidores no selectivos de la MAO, como vimos en la clase de antidepresivos. ¿Cómo se los administra? Se puede administrar por vía oral o por vía transdérmica, tienen buena absorción a nivel oral, atraviesan bien barrera hematoencefálica, se metabolizan a nivel hepático, la vida media de la rasagilina es de 3 horas, de la selegilina es de 10 horas y de la safinamida es de hasta 26 horas, así que obviamente que es más prolongado y más cómodo de utilizar. Generalmente el efecto, al ser una inhibición irreversible de la MAO, suele ser un efecto prolongado, así que puede durar entre 1 y 3 semanas y persiste durante casi un mes luego de haber suspendido el tratamiento. Así que eso también es para tenerlo en cuenta. En general son bien toleradas, no tienen demasiadas reacciones adversas, pero cuando las presentan pueden tener dolor abdominal, náuseas, otros síntomas digestivos, y a dosis elevadas pueden producir cefalea, náuseas, sudoración, midriasis, confusión, alucinaciones, insomnio o vértigo. Dentro del otro grupo de inhibición de la degradación tenemos los inhibidores de la catecol oximetiltransferasa. La levodopa sabemos que se metaboliza a través de dos vías principales, una que es la aminoácido descarboxilasa, la L-aminoácido aromático descarboxilasa, que es responsable del 80% de la degradación, y la catecol oximetiltransferasa, responsable del otro 10%. Cuando la levodopa se administra en conjunto con un inhibidor de la L-aminoácido aromático descarboxilasa, se disminuye la formación de dopamina a nivel periférico, pero una gran parte de esa levodopa circulante se desplaza hacia la vía metabólica de la COMT y eso produce metilación de esa levodopa a un metabolito inactivo que, bueno, de esa manera no puede llegar a nivel central para ejercer su efecto. Entonces se busca la inhibición periférica de la COMT a través de la entacapona y la tolcapona. De esa manera se extiende la vida media plasmática y se aumenta el área bajo la curva de la levodopa hasta en un 50%, lo que redunda en una disminución de hasta un 20% en la dosis necesaria de levodopa. Entonces, esto clínicamente se traduce en una reducción significativa del periodo on-off, es decir, los pacientes al tener una mayor disponibilidad de levodopa tienen una mayor duración del efecto, por lo tanto el efecto del periodo on-off, el efecto on-off no es tan marcado, así que bueno, eso también sería un efecto beneficioso para ese tipo de pacientes.
¿Cómo se las administra? Vía oral, tiene una biodisponibilidad relativamente baja la entacapona del 35% y la tolcapona del 65%. Dentro de lo que es metabolización, se metabolizan a nivel hepático y tiene una vida media de eliminación de entre 2 y 3 horas. La entacapona está disponible en combinación fija con levodopa y carbidopa, así que ya viene esa formulación hecha. Dentro de las reacciones adversas pueden presentar disquinesias, náuseas, vómitos, hipotensión ortostática, insomnio, sueños vívidos, alucinaciones, confusión, y la tolcapona particularmente puede producir hepatotoxicidad. Los antimuscarínicos de acción central. Estos fueron el primer grupo farmacológico que se utilizó para la patología del Parkinson hasta que se descubrió la levodopa. ¿Por qué se los utilizaba? Básicamente se cree que la hipofunción de las neuronas dopaminérgicas que se proyectan desde la sustancia negra hacia las células colinérgicas repercute en última instancia en una hiperactividad muscarínica. Entonces, ese aumento de la actividad colinérgica en el cuerpo estriado agrava la sintomatología del Parkinson. Por eso, el bloqueo de receptores muscarínicos mejoraría parte de los síntomas del parkinsonismo, particularmente lo que tiene que ver con el temblor y la rigidez. Para eso, ¿qué compuestos tenemos disponibles? El trioxifenidilo, la benzotropina y el biperideno. Estos tienen una actividad antiparkinsoniana modesta, si los comparamos con levodopa, por ejemplo, pero bueno, sí hoy en día se los utiliza en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson en las etapas tempranas, en las que hay un predominio del síntoma del temblor por sobre lo que es la bradicinesia y la rigidez. Entonces ahí sí sería más indicación usar estos compuestos, que se los administra por vía oral, el trioxifenidilo por lo menos, con una vida media de 30 horas, tiene metabolismo por hidroxilación, y la benzotropina se puede administrar por vía oral, vía intramuscular o vía endovenosa, y se metaboliza a nivel hepático. Las reacciones adversas obviamente tienen que ver con el bloqueo muscarínico, produciendo sequedad de boca, estreñimiento, trastornos visuales por déficit en la acomodación, retención urinaria, retardo del vaciado gástrico, lo cual también puede alterar la absorción de otros fármacos, y efectos antimuscarínicos centrales, como puede ser sedación, confusión mental, excitación y exacerbación de los síntomas psiquiátricos de levodopa. Por esto último, por los síntomas centrales principalmente, es que no se recomienda su utilización en pacientes mayores de 65 años con signos de deterioro cognitivo. Y por último, la amantadina, que actualmente se sabe que presenta diversos mecanismos, como puede ser antes de eso, aclarar que la amantadina originalmente es un antiviral que se usa para el tratamiento de las infecciones por virus influenza, pero bueno, también se ha descubierto que tiene efectos beneficiosos para el manejo del Parkinson. Dentro de los mecanismos, como decíamos, se han descubierto varios. Por un lado, facilita la liberación de dopamina. Por otro lado, inhibe la recaptación de la dopamina en las terminales sinápticas. Presenta ligeros efectos anticolinérgicos y también presenta cierta actividad antagonista de los receptores NMDA del glutamato. La amantadina se administra por vía oral, tiene buena biodisponibilidad por vía oral, tiene una vía media de eliminación de entre 2 y 10 horas y se elimina por vía renal sin metabolizar. Dentro de las reacciones adversas que puede producir tenemos mareo, somnolencia, fenómenos anticolinérgicos, náuseas, vómitos, edema y lívido reticularis que puede presentarse en pies o en manos. Actualmente la amantadina se lo utiliza como una terapia inicial en el Parkinson leve y es eficaz como complemento en aquellos pacientes que están tratados con levodopa y que presentan fluctuaciones relacionadas con la dosis o presencia de disquinesias. ¿Cómo son los criterios para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? Obviamente que esto es mucho más complejo y hay guías enteras escritas sobre esto, pero bueno, a grandes rasgos, en pacientes que tienen síntomas leves, es decir, pacientes que están con un diagnóstico reciente, se puede comenzar con un inhibidor de la MAO-B, amantadina o levodopa, dependiendo de la edad. Si el paciente es más anciano, generalmente se indica levodopa de entrada. Pacientes menores de 65 años que tienen un síntoma predominante como el temblor, que no tiene bradicinesia, no tienen tanta rigidez, se puede iniciar el tratamiento con anticolinérgicos. Pacientes con síntomas motores que ya afectan la calidad de vida, es decir, un Parkinson ya de moderado a severo, siempre se inicia el tratamiento con levodopa o con agonistas dopaminérgicos. Y en pacientes mayores de 65 años con síntomas leves o moderados, se inicia con levodopa, ya que, como decíamos antes, en mayores de 65 años
no están indicados ya que no se toleran bien los agonistas dopaminérgicos. Bueno, vamos a hablar un par de minutitos de lo que es la farmacología del deterioro cognitivo. En general, bueno, las demencias se definen como un conjunto de enfermedades que se caracterizan por presentar trastornos de la memoria, déficit motores, alteraciones del lenguaje y trastorno cognitivo de las funciones ejecutivas. Puede haber diferentes grados de afectación. En general, hoy en día se define como trastorno neurocognitivo dos tipos principales: el trastorno cognitivo neurocognitivo menor y el mayor, dependiendo de la severidad y del grado de afectación en lo que es la esfera cognitiva. Particularmente la enfermedad de Alzheimer, hoy que es la principal causa de demencia en el mundo. Bueno, hoy la tenemos definida como una enfermedad cerebral degenerativa primaria de etiología desconocida hasta el momento, que presenta rasgos neuropatológicos y neuroquímicos característicos, que generalmente es de comienzo insidioso y va evolucionando lenta pero sostenidamente sobre un periodo de varios años, y se pueden diferenciar etapas clínicas: una etapa preclínica, un deterioro cognitivo leve, en el cual se realiza el diagnóstico generalmente, y ya el estado de demencia, en el cual ya tenemos un deterioro cognitivo severo con alteración de las funciones básicas del paciente. Tenemos diferentes teorías, diferentes hipótesis en cuanto a la fisiopatogenia del Alzheimer. Por un lado, la hipótesis amiloide, que tiene que ver con la acumulación de proteína beta amiloide en cerebro, que forma placas tóxicas, lo cual también eh, afecta lo que es la sinapsis glutamatérgica, lo cual incrementa la concentración de glutamato en la sinapsis o en la hendidura sináptica, llevando a un efecto tóxico, lo cual deriva en la segunda hipótesis, que es la hipótesis de la neurotoxicidad relacionada con el glutamato. En tercer lugar, la hipótesis de la degeneración del citoesqueleto neuronal por una hiperfosforilación irregular de la proteína tau, que lleva a la formación de ovillos neurofibrils que terminan degenerando o destruyendo las neuronas. Y la hipótesis colinérgica, que tiene que ver con la deficiencia de acetilcolina. ¿En qué se basa el tratamiento del deterioro cognitivo? Básicamente no hay al día de hoy una patología, un tratamiento que sea modificador de la enfermedad. Es decir, yo le voy a dar un tratamiento al paciente y se va a curar. Lo que se hace hoy en día es el manejo de los síntomas cognitivos, básicamente tratando de retrasar lo más que se pueda la progresión del deterioro cognitivo, y el manejo de los síntomas conductuales. ¿Qué tenemos para el tratamiento de los síntomas cognitivos? Dos principales grupos farmacológicos. El primero son los agonistas colinérgicos indirectos, los anticolinesterácicos, que ya los vimos en el práctico en la clase de parasimpático de colinérgico. Acá tenemos tres compuestos principalmente: el donepezilo, la ribastimina y la galantamina. El donepezilo, y bueno, los tres en realidad se pueden administrar por vía oral. La ribastimina también se administra en forma de parches. Todos tienen buena biodisponibilidad por vía oral, atraviesan barrera hematoencefálica, obviamente, presentan un metabolismo hepático, la galantamina y el donepezilo, y la ribastimina se metaboliza por estiarasas. En general son bien tolerados, pero pueden presentar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, pérdida de apetito, insomnio, síncope y bradicardia. El tratamiento con estos compuestos básicamente apunta a aumentar los niveles de acetilcolina a nivel de hipocampo y de corteza prefrontal, teniendo en cuenta esta hipótesis colinérgica que habíamos mencionado antes. No, no modifica la evolución de la enfermedad, pero sí puede presentar una cierta mejoría en algunos aspectos de la esfera cognitiva, que es transitoria. Generalmente dura entre 6 y 12 meses y luego se va perdiendo el efecto. Y el otro gran grupo que tenemos para el manejo de los síntomas cognitivos es la memantina, que es un antagonista del receptor NMDA de glutamato, apuntando básicamente a esta hipótesis glutamatérgica que nombramos antes, de la neurotoxicidad. Se administra por vía oral, tiene una muy buena biodisponibilidad, una vida media plasmática prolongada de 60 a 100 horas, y un metabolismo hepático que es escaso, pero bueno, existe. Dentro de las reacciones adversas tenemos cefalea, mareos. Menos frecuentemente pueden producir alucinaciones, confusión, vértigo, fatiga, y se las puede combinar con el donepezilo principalmente, que es un inhibidor de la colinesterasa. El manejo de los síntomas conductuales, que el 70 al 90% de pacientes con demencia van a necesitar tratamiento con psicofármacos, se da principalmente con antidepresivos o con antipsicóticos. Los antidepresivos pueden empeorar los síntomas debido al efecto antimuscarínico que presentan algunos, y los antipsicóticos
pueden aumentar el riesgo de muerte debido a alteraciones del electrocardiograma o mayor incidencia de ACV o de eventos cardíacos. Estas son algunas de las terapias que hay en investigación, pero bueno, no llegamos a hablar